Buenas tardes, soy Evelyn Cedeño, estudiante de la Universidad Tecnológica Indoamérica, sexto semestre del Centro Lago Agrio. En este momento voy a realizar mi tarea de evidencia de socialización, de la materia de modelos y procesos de investigación educativa. Entonces, como el primer tema hemos planteado lo que es el problema de investigación. En mi caso lo hice cómo influyen las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la preescritura en los niños y niñas de educación inicial de la Unidad Educativa Nacional Napo de la provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja en el año lectivo 2019-2020. He planteado las variables del problema. Dentro de las variables del problema se desprenden las variables independiente y la variable dependiente. De acuerdo al problema de investigación, como variable independiente tengo las técnicas grafoplásticas y como variable dependiente el desarrollo de la preescritura. Después se desprende seguidamente las interrogantes de las variables. De la variable independiente, de acuerdo a las interrogantes de la variable, tenemos cómo se aplican las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la preescritura en los niños de educación inicial 2. Y como variable dependiente, la interrogante de las variables, ¿cuál es el nivel de desarrollo de la preescritura en los niños y niñas de educación inicial? Entonces, seguidamente tenemos los objetivos. En este caso tenemos el objetivo general del problema de investigación. Mi objetivo el objetivo general, de acuerdo al problema de investigación, es determinar la influencia de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la preescritura en los niños y niñas de educación inicial de la Unidad Educativa Nacional Napo, provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja. Entonces, de la matriz de los objetivos se desprenden las variables del objetivo general. Asimismo, tenemos como variable independiente las técnicas grafoplásticas y las variables dependiente el desarrollo de la preescritura. Seguidamente, tenemos los objetivos específicos. De la variable dependiente, podemos decir que de acuerdo a nuestro problema de investigación, describir las técnicas grafoplásticas que influyen en el desarrollo de la preescritura de los niños y niñas de educación inicial. Y de la variable dependiente, determinar el nivel de desarrollo de la preescritura de los niños y niñas de educación inicial. Entonces, para aplicar los instrumentos de evaluación, he desarrollado una ficha de entrevista en la cual consiste de 5 preguntas que se la debe posteriormente aplicar a la docente. Entonces, la ficha de entrevista a la docente tiene su encabezado, tiene un objetivo que es potenciar las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la preescritura en los niños y niñas de educación inicial de la Unidad Educativa Nacional Napo, de la provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja. De acuerdo seguidamente se desprenden 5 preguntas. Asimismo, para los niños, una lista de cotejo, donde también tienen un objetivo: potenciar el desarrollo de la preescritura de los niños y niñas de educación inicial en la Unidad Educativa Nacional Napo, provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja. Entonces, la lista de cotejo vamos enumerándolas de acuerdo a las preguntas. En mi caso es del 1 al 10, o sea, son 10 preguntas. En las preguntas vamos como los indicadores para poder medir en una escala. Por ejemplo, en mi caso lo hice logrado, en proceso, no logrado. De acuerdo a las habilidades de cada uno, el ritmo de aprendizaje de los niños, vamos viendo si lo ha logrado o está en proceso o no lo ha logrado el momento que lo vamos a aplicar. Entonces, asimismo, hemos hecho un cronograma donde ponemos el nombre de la docente, la fecha y la hora que vamos a aplicar el instrumento de evaluación. En este caso, a la docente se le ha aplicado una entrevista y a los niños una lista de cotejo. En el cronograma de los niños de educación inicial fueron 6 niños. Ya asimismo pusimos una fecha y una hora para la aplicación del instrumento de evaluación. Entonces,
Como conclusión de todo esto, una vez aplicados los instrumentos de evaluación, los entrevistados demostraron un interés, fueron muy dinámicos, nos felicitaron como estudiantes. En este caso me felicitaron mucho por el trabajo realizado, el interés que a pesar de la pandemia que nos está golpeando bastante nuestra situación familiar, ellos dijeron, tienen ese ánimo de continuar, de echarle a la lucha, de seguir con los estudios. Entonces, de esa forma me felicitaron, indicando que cada día se aprende un poco más, se hace experiencia y que siga adelante. Los niños de educación inicial se esfuerzan mucho porque asimismo ellos están limitados a realizar ciertas actividades que no pueden salir de casa. Entonces, a pesar de todo eso, demostraron mucho interés en las tareas que a ellos se les había encomendado. No se realizó ningún ajuste en mi caso no realicé ningún ajuste al cronograma de aplicación de los instrumentos de evaluación. Entonces, seguidamente se le realizó la entrevista a la docente, que en mi caso fue a la docente Angelita Gemaliela Delgado Jadán. Entonces, en la entrevista, más o menos unos 20 minutos hasta realizarle las preguntas a la docente. Entonces, seguidamente también se aplicó en este caso era la lista de cotejo a cada uno de los niños, pero esto fue bien motivante, o sea, la aplicación de esta lista de cotejo, porque los niños no lo podían realizar solo. En este caso teníamos que hablar con la madre representante legal de cada niño para poder aplicar las fichas de instrumentos de evaluación. En este caso eran las listas de cotejo. Las madres sumamente nerviosas, pero con mucha predisposición. Gracias a ella pude realizar las tareas, donde el momento que estamos hablando, que les vamos a capturar, a filmar, muestran un poco de inseguridad, nerviosismo, pero a pesar de eso ellos tienen mucha predisposición de ayudarnos. Entonces lo hicieron excelente. Las madres iban realizando de acuerdo a lo que uno se les iba dirigiendo, porque en este caso para aplicar la entrevista y la lista de cotejo lo hice mediante videollamada por WhatsApp, donde ellas iban realizando de acuerdo a lo que uno se le iba diciendo, dirigiendo el trabajo, y lo íbamos verificando mediante la videollamada, gracias a la tecnología que nos brinda mucha ayuda, porque hoy en día no podemos estar cerca, pero a distancia nos podemos comunicar gracias a las herramientas tecnológicas. En mi caso yo apliqué el WhatsApp mediante videollamada. Entonces, las madres, muchas gracias a los niños, a las madres, salió magnífico. Era un poco divertido porque, claro, ellas manifestaban que era su primera vez, que ellas no han sido docentes, no tenían experiencia, pero la voluntad era lo que prevalecía en ese momento y lo realizaron muy bien. Entonces, en mi caso, yo tenía 6 niños, una madre de familia tenía 2 bebés, entonces era representante de 2 niños, y las otras 4 tenían uno, ¿no? Respectivamente. Entonces, fue motivante porque se cumplió el cronograma de acuerdo a la aplicación y la experiencia fue magnífica. Se le realizó la encuesta a la docente, la lista de cotejo a las madres de familia. Hubo mucha predisposición, la colaboración de los estudiantes como los representantes, lo vuelvo a repetir, y fue motivante, fue una experiencia motivadora a nosotros como estudiantes y también a los padres de familia. Fue como ellos manifestaron, a pesar de la situación, nos estamos sacando una sonrisa, ¿no? Porque a veces los niños no lo pueden hacer, les produce un poco divertido hacer estas tareas que por situación de que estamos viviendo en el país nos obligan en este caso a realizarlo, de madres de familia a un poco a las tareas de docente, pero sin embargo se ha hecho. Se ha existido un excelente logro porque la predisposición de cada uno de los representantes de los niños lo realizaron muy bien. Fue una forma indirecta de aplicarlo,
pero mediante videollamadas se pudo aplicar toda la encuesta y las listas de cotejo de manera permanente, sin ningún problema. De la misma forma, no hubo limitaciones por parte de los padres de familia ni de estudiantes. Ellos lo único que manifestaron era que no estaban preparadas para ser docentes, pero sin embargo el amor a sus hijos, la predisposición ha existido y eso nos hace seguir adelante, eso nos hace continuar con nuestra tarea y de paso demostrar que todo podemos hacerlo, podemos realizarlo. Entonces, bueno, después de que se realizó se aplicó cada uno de los instrumentos de evaluación, en este caso, entonces se procedió al vaciado, ¿no? Íbamos enumerando cada una de las listas de cotejo, en mi caso fueron 6 y una docente a donde le entrevisté. Entonces, seguidamente se aplicó el vaciado donde en una base de datos donde íbamos poniendo cada uno el vaciado de cada una de las preguntas y de la manera como se aplicó mediante la videollamada del WhatsApp, se fue vaciando cuáles habían logrado, cuáles se miraban que estaban todavía en proceso, no habían desarrollado esa habilidad, esa destreza de cada niño. Entonces se procedió al vaciado exitosamente, donde se obtuvo un porcentaje, el número de niños de acuerdo a la base de datos se la fue enumerando, porque cada instrumento de evaluación estaba enumerada del 1 al 6, entonces de acuerdo a eso íbamos haciendo el vaciado y salió muy exitoso, muy dinámica nuestra experiencia, motivadora. A mí me encantó muchísimo esta clase de aplicación, porque no lo podíamos hacerlo presencial, pero fue muy divertido, fue dinámico, con mucha experiencia. Podríamos decir que ganamos con esto, porque hacerlo virtualmente fue sentirlo también en ese momento, porque estábamos viendo cómo los niños lo realizaban. Entonces, como una conclusión, podríamos decir que fue dinámico, exitoso, la predisposición, la colaboración de cada una de las madres de familia. Todo el proceso se lo realizó con éxito y las herramientas tecnológicas nos ayudó bastante. En este caso tuvimos la facilidad de una cobertura de internet. En mi caso no tuve ningún problema, se llevó a cabo con mucha responsabilidad el trabajo que lo he realizado. Y gracias también a usted, estimado docente, porque gracias a sus clases, gracias a su enseñanza, usted ha estado ahí en todo momento guiándonos para poder salir adelante. Lo que podría decir es que fue magnífica la experiencia. Le agradezco muchísimo por sus enseñanzas, por sus consejos, por cada uno de su conocimiento impartido en nosotros. Y sé que va a estar reflejado, va a estar sembrado y va a ser reflejado en el fruto de cada uno de los niños que se los demostraremos a futuro en este caso. Y muchas gracias